Hoy día tenemos nada menos que a nuestro decano, por lo tanto tenemos una figura importantísima presentando el día de hoy. Y emblemática. Bueno, Klaus nos va a exponer sobre soberbia y destrucción de la vida personal. Adelante, Klaus. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, no? ¿Puedo mantener la distancia del micrófono sin problema? Ya. Oigan, tengo ganas de hablar harto, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo sintéticamente y ver si sale algo bien articulado. Porque uno se pone a pensar estas cosas y empiezan a aparecer y aparecer cosas. Tengo algunos propósitos bien claros. No voy a hacer un previo resumen de lo que voy a decir porque si no voy a perder tiempo, ¿ya? Espero que podamos ir siguiendo un poco el hilo. Y sobre todo porque me interesa decir lo que estoy pensando. Y que los que están acá me puedan decir, mira, por acá, por allá, no sé qué, está bien, está bueno. Porque al final uno termina un poco hablando de eso, ¿ya? El título, ya partí cambiando el título porque después pensaba, a ver, la soberbia y la destrucción de la vida personal, yo habría puesto la soberbia y la destrucción de la vida humana, ¿ya? En su conjunto, porque esto afecta a la vida social de una manera inaudita. Entonces yo voy a tomar cosas de Juan Pablo II o Karol Wojtyla, quiero juntarlo con unas cosas de San Ignacio, con unas cosas de la Sagrada Escritura y de San Agustín, y después ir hilando algo de la mano de Santo Tomás, ¿ya? Entonces, si ustedes me permiten, me lanzo y espero que la cosa vaya saliendo más o menos bien. Traje algunas ayudas. Voy a partir con un texto que se llama Signo de Contradicción, ¿ya? Un texto imperdible, que son un compendio de las retiros de Cuaresma que dio Karol Wojtyla a la Curia Romana el año 76. Y dice en este texto, Karol Wojtyla, habla sobre el principio, ¿ya? Y sobre la alianza, ya habla de el hombre y Dios, ¿sí? Iluminando los tiempos en el que él estaba viviendo. Y en el punto 3 de este libro voy a decir algunas de las cosas que él dice para, a partir de eso, ir llegando a la soberbia y lo que me interesa. Miren, dice, la historia de la tentación del hombre. Satanás no logra vencer del todo. Él se refiere a la tentación de nuestros primeros padres, ¿ya? No logra vencer del todo. Esto es, se muestra incapaz de sembrar en el hombre una rebelión total. Esa rebelión total que el demonio lleva en sí mismo logra, en cambio, provocar en el hombre una flexión por el mundo, o una flexión hacia el mundo, que le desvía progresivamente, esta palabra me interesa, progresivamente, en dirección contraria al destino que es su vocación inicial. Desde ese momento, desde el momento de esta caída, el mundo quedará convertido en campo de tentación del hombre. Campo para volver la espalda a Dios, de diversas formas y en diversos grados. Progresivamente, paulatinamente, grado. Estas palabras me interesan. Campo de rebelión en vez de colaboración con el Creador. Campo donde alimenta y se alimenta la soberbia humana. ¿Sí? Más adelante, él dice esto. Puede decirse que, o sea, está claro lo que él dice. El demonio tienta, el hombre acoge, pero no acoge como el demonio quisiera que fuera acogido y no logra el objetivo que él quiere en principio. Se produce una ruptura con el Dios de la alianza y el mundo ahora, que era el lugar en el cual el hombre podía ascender a su Dios y Creador para vivir óptimamente conforme a sus leyes, se vuelve justamente en un contexto problemático en el cual probablemente, progresivamente, se va a ir por la creación misma, el hombre, no por culpa de la creación, sino que lo que se propicia, y por el problema que queda en el hombre, un progresivo alejamiento de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces esto es lo más interesante. Puede decirse que la primera etapa de la historia del hombre, en la primera etapa de la historia del hombre,
esta tentación no solo no fue aceptada, sino que ni siquiera recibió una formulación plena. ¿Sí? Y dice acá, pero han llegado los tiempos en que ese aspecto de la tentación del maligno ha encontrado su contexto histórico adecuado. Puede ser que dicho aspecto presente el más alto grado de tensión entre la palabra y la antipalabra en la historia toda de la humanidad. Eso es lo que él está viendo. O sea, está viendo que a lo largo de la historia ha habido una primera etapa y ha habido una segunda etapa, eso es lo que está viendo, así sintéticamente, 2 etapas, y en el transcurso de esa segunda etapa estamos quizás hoy día, en el año 76, en el momento de máxima tensión entre la palabra, es decir, el Dios de la alianza, o la verdad del hombre y la creación y de Dios, y la antipalabra. Que, bueno, habría que leer el libro para entender eso, pero es el Dios que no está a favor del hombre, y del hombre que tiene que de alguna manera emanciparse de Dios y tomar el dominio del mundo. La liberación, o sea, él dice, no estamos ni siquiera ante la negación del Dios de la alianza, no, estamos en otra cosa peor. Es la negación misma de la idea de Dios, cosa que se podría dar en el hombre, no se puede dar en una criatura angélica, pero sí en el hombre. Para afirmar al hombre en contra, o sea, como condición de afirmar al hombre, cargarse la idea de Dios. Y es aquí donde él cita un texto de Feuerbach, Ludwig Feuerbach, de La esencia de la religión. Yo le puedo decir el texto y ahí voy a ir lanzándome con otras cosas. Dice, este es el texto de Feuerbach. En lugar del amor a Dios, debemos reconocer el amor al hombre como la única religión auténtica. En lugar de la fe en Dios, dilatar la fe del hombre en el hombre mismo, en sus propias fuerzas. La fe de que el destino de la humanidad no depende de un ser que esté sobre ella, sino que depende del hombre mismo. Que el único enemigo del hombre es el hombre primitivo, supersticioso, paréntesis, religioso, egoísta y maligno. Y que el único Dios del hombre es el hombre mismo. Esa es la idea de Feuerbach. Como diría Donoso Cortés, esta idea, que él podía decir, él se quejaba en su tiempo, decía que las malas ideas a veces estaban solo en los libros, y en un comentario con el cardenal Fornari le decía, mire, no solo están en los libros, sino que fuera de ellos y en todas partes. Bueno, esto está hoy día no en el libro de Feuerbach, nadie sabe que Feuerbach lo escribió, pero por donde uno mire, hay una instalación de una cosa terrible en ese sentido. Clima cultural. Que está muy bien descrita en el Apocalipsis. Yo voy a tomar unas cosas del Apocalipsis porque quiero ir hacia el tema de la soberbia y lo que va ocurriendo. En el Apocalipsis, en el libro, en el capítulo 9, cuando toca la quinta trompeta, empieza el tema de los ay. ¿Ya? Hay 3 ay. Y cuando viene el primer ay, describe que se abre el foso del Averno. ¿Ya? Y en alguna vez nosotros lo tocamos en un coloquio que me tocó conversar a mí. Pero permítanme leerlo bien, junto con otras cosas de San Pablo, y de ahí voy avanzando sin tanto texto, pero ya dejando más o menos la tela para cortar. Miren lo que dice la quinta trompeta. Entonces, hagámonos la idea de algo que en la historia se instala en el corazón de los hombres, de manera individual y colectiva, y se va gestando, y se va gestando, y algo que se va gestando, y en algún momento aparece. Y aquí el Apocalipsis dice, tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Llevaba la llave del pozo del abismo. ¿Ya? Un pozo cerrado. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. El sol y el aire se oscurecieron estoy tan ciego, a la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder
como el que tienen los escorpiones de la tierra. La vez pasada nosotros hablamos de las langostas, hoy día va a ser el día del escorpión. ¿Ya? Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo al hombre que no lleva en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que produce las langostas es como la picada del escorpión. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Desearán morir y la muerte no aparecerá. La apariencia de estas langostas, que en el fondo es el hombre, es como de caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, reyesuelos. Tenían como coronas de oro. Sus rostros eran como rostros humanos, tenían cabellos como de mujer, y sus dientes eran como de león. Tenían corazas, como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como el estrépito de carros, de muchos carros tirados por muchos caballos. Tienen colas parecidas a los de los escorpiones, y en ellas aguijones, y el poder de causar a los hombres durante 5 meses un tormento indecible. Tienen como rey al ángel del abismo llamado Abaddón o Apolión, que quiere decir abismo interminable. San Pablo, en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, dice que van a llegar unos tiempos, le dice que no se alarmen, y le dice, ten presente lo siguiente. Sobrevendrán tiempos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuos, más amantes de los placeres que de Dios, que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Esos son los tiempos, el tipo de hombre. Pongan ese hombre y compárenlo con las langostas y el escorpión, y la coraza, y el reyesuelo, y la bulla, y... increíble, ya. Pero miren, en la carta a los tesalonicenses, en la segunda carta, le dice lo siguiente. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la comunidad de Tesalónica, espíritu, ya. Primero tiene que venir la apostasía, porque están pensando, yo estaba esperando la segunda, tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que se llama, sobre todo lo que recibe culto o se llama Dios. Hay algo que lo tiene sujeto, dice San Pablo. Ya, San Roberto Bellarmino, muchos comentadores de la Escritura, es que hay algo que se instala en la historia y que no puede aparecer con su fuerza aunque se va gestando. Pero se va a manifestar en el momento en que aquello que obstaculiza su manifestación permita que se, como dice en la quinta trompeta, que se abra el pozo del Averno. ¿Y qué es lo que va a salir ahí? Ya les voy a describir lo que va a salir ahí. Lo vamos a hacer aquí en un esquemita bien entretenido. Pero esto hay que juntarlo, creo yo, con lo que dice San Ignacio en los ejercicios espirituales. ¿Ya? San Ignacio en los ejercicios espirituales, en la segunda semana, en el día cuarto, tiene lo que se llama una de las meditaciones más importantes, que es la meditación de 2 banderas. Y en la meditación de 2 banderas, él tiene respecto, es un campo de batalla, háganse la idea, un campo de batalla, y hay 2 capitanes, el demonio y Cristo. ¿Ya? Y él dice que en el campo de batalla, el punto 1 es imaginarse a Satanás en una cátedra de fuego
cátedra de fuego, con figura horrible y espantosa. La primera cosa. Punto 2, que hace un llamamiento a toda clase de demonios y demonios fundamentalmente, para hacerles un llamamiento y enviarlos a toda ciudad, a toda provincia, a toda viña y a toda persona en particular. ¿Ya? Esto de San Pablo, que cuidado que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar y están preparados para resistir las fechas incendiarias del demonio. Cosa curiosa que se me olvidó mencionar, el escorpión. El escorpión, nosotros tenemos esta figura de que el escorpión puede aguijonearse a sí mismo. ¿Sí? El escorpión cuando se ve acorralado, la ciencia dice hoy día que no es así, el escorpión no se suicida, porque hay estudios que complican esa idea de que el escorpión frente a verse acorralado por llamas termina matándose. Parece que su cuerpo se contorsiona de tal manera por la falta de oxígeno que termina así, pero no muere envenenado por él. ¿Ya? Pero quédense con la idea, esto que nos ha revelado de la ciencia, de que hemos tenido siempre, de un ser que se envenena a sí mismo, y envenenado a sí mismo muere. La tasa de suicidios hoy día en el mundo es una cuestión impresionante. Los hombres están como acorralados. ¿Ya? Y San Ignacio, en el punto 3, dice, ¿cuál es el llamamiento que hace? Estamos hablando de San Ignacio, que está viendo la historia. En la historia hay un enfrentamiento paralelo a las dos ciudades de San Agustín. Y dice que el demonio lo que les dice a ellos es que vayan y encadenen a todos los hombres de la siguiente manera, suscitando en ellos la avaricia de riquezas, para que por la avaricia de riquezas lleguen a vano honor del mundo y ahí a crecida soberbia. De manera que el primer paso sea codicia, el segundo vanagloria y el tercero soberbia. Y de ahí los despeñen a todas clases de desórdenes. Esa es la consigna del demonio a sus secuaces. Y ese es el camino que va a ocupar. Lo dice así tal cual. 3 pasos. San Agustín, en muchos pasajes de muchas de sus obras, traje al menos 3 o 4 para que no se me olvidaran, hace una descripción de existencial de lo que ha sido su experiencia de vida mala. Y él dice en varios temas esta idea de que el alma cae, de que se desliza, de que hay un... Entonces dice, por ejemplo, en el de Trinitate, el alma se desliza y va de menos en menos cuando creía ir de más en más. ¿Ya? Entonces, aparentemente, uno parece que progresa y retrocede. El alma se desliza y va de menos en menos cuando cree ir de más en más. Su indigencia y penuria le hacen en exceso estar atento a las actividades que realiza y a los placeres turbulentos que recoge, y espoliada por la apetencia de adquirir nuevos conocimientos sobre las cosas creadas, cosas que ama y que siente perder si no retiende a fuerza de grandes trabajos, dice él. Una inquietud en el hombre. En el de Trinitate, enamorada el alma de su poder, se deslizó en el bien particular. Un poquito más adelante, se precipitó en la inquietud del bien individual y creyendo ser más, decreció. ¿Lo ven? Esta idea de de caer, de subir. ¿Está? Y cae, pero cae lentamente. Decía San Agustín en las confesiones, yo, ignorante como era, preocupábame de estas cosas, a propósito del tema del mal. Ignorante de estas cosas, preocupábame con ellas, y alejándome de la verdad, me parecía que iba hacia ella. Se alejaba de la verdad, creyendo que avanzaba. La idea de avance cuando en realidad hay retroceso. Y ya donde está clarísimo, es en este que traje aquí, que está también en las confesiones, cuando él se queja y dice, ay de mí. Bueno, una cosa simpática. Cuando termina lo que yo leí del capítulo 9 del Apocalipsis, dice, el primer ay ha pasado, todavía faltan 2 ay.
Estamos en el primer año, así que prepárense porque afírmense porque faltan 2 años. O sea, aquí hay algo que tiene que expandirse. Pero curiosamente, cuando se habla del mal, el mismo San Agustín dice, ay, ay, ay de mí. ¿Por qué grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de fatiga y devorado por la falta de verdad? Como que el corazón del hombre es un abismo. Esto lo dice también cuando comenta un salmo. Dice, hay un salmo que dice, abismo que clama al abismo. Y él dice, abismo que clama al abismo, ¿a qué abismo se refiere? ¿No pensamos acaso que el corazón del hombre, su interior, no es un abismo? ¿Habrá un abismo más grande que ese abismo? Un pozo. Se acumula. De ese pozo, progresivamente, se produce algo que intoxica, que el hombre lleva guardado y que en un minuto puede salir. Y sale el hombre protervo que se afana, que se ufana del mal, que se ufana del... Y aparece una cosa que colapsa todo, que produce una especie como de tiniebla, en donde nadie ve nada, donde hay confusión, donde los hombres hablan que son hermanos pero nunca han sido más enemigos, donde parece que somos que nos confiamos pero estamos acorazados y de repente aparecen los dientes de león, donde cada uno quiere estar instalado como un reyesuelo en su propia... Y el individualismo se instala de una manera, como dice el Papa Francisco hoy día, de una manera donde hay un individualismo narcisista, dice él, donde no hay espacio para otro. Eso es el problema del individualismo, es indiviso, incapacidad de dividirse para hacer espacio a otro. Entonces, esto que dice San Agustín es lo que yo quiero describir. O sea, con este contexto general, en donde hay algo que campea por todas partes, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo opera esto que describe tan sucintamente San Ignacio en los ejercicios? ¿Y qué hay detrás de esto? Ahora, ¿esto cómo lo vamos a hacer? De la mano de Santo Tomás. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo un propósito y es que ojalá todo el mundo lea algo de Santo Tomás. ¿Ya? El otro día leía, de nuevo, estas catequesis que hizo el Papa Benedicto a propósito de todos los padres de la Iglesia, doctores y todo. Y en su tercera catequesis, dedicada a Santo Tomás, solo hay uno que dedica 3, que es a él, en la tercera, él recuerda cómo el Papa Pablo VI, fíjense, en el año 1974, esta catequesis es del 23 de junio del 2010, ¿cómo saca a colación el 2010 algo que dijo el Papa Pablo VI en septiembre del 1974, cuando se celebraban el 7º centenario de la muerte de Santo Tomás? Y Benedicto XVI recuerda lo que dijo Pablo VI. Y Pablo VI en Fossa Nova hizo un discurso donde se refirió a la actualidad de lo planteado por Santo Tomás en todas sus obras. El mismo Papa recuerda ahí cómo en la tarde en Aquino el Papa Pablo VI dijo lo siguiente, digo textual, dice, todos los fieles de la Iglesia Católica, todos, no está diciendo todos los, no, digo todos, todos, subrayó todos los que nos consideramos hijos fieles de la Iglesia, podemos y debemos, al menos en alguna medida, ser discípulos de Santo Tomás. Ahí está. En la Suma Teológica hay una riqueza de conocimiento humano tan grande, tan poco explotada, tan poco descubierta, que incluso le ayuda a uno para el discernimiento espiritual de su propia vida. No es un texto meramente de estudio, es algo que le ayuda a cualquier cristiano para enfrentarse a su vida y verse a sí mismo y darse cuenta en qué diablos tiene que cambiar. Lo que yo voy a hacer ahora es tratar de compartir algunas de las cosas que están en la Suma Teológica para que nos entretengamos, porque es de lo más entretenido, y también para que nos animemos quizás en algún momento, cada uno en la medida de sus posibilidades, porque no es algo inaccesible, y tenemos casi el deber, lo dice Pablo VI, y también para poder entender en qué estamos, de dónde sacamos luz para entender las cosas, para que se mantenga la esperanza, para que uno termine de transitar bien, de moverse, ¿ya? Con la gravedad que tiene el tema de la soberbia, ¿ya? Pero con la gran esperanza que hay detrás también. Una advertencia, lo que yo voy a hablar ahora, en un rato, siempre uno tiende a verlo en los demás, ¿ya? Entonces yo voy a decir un montón de cosas que uno dice, como que aparecen los personajes, ¿ya?
ojalá que tratemos de resistir a eso y podamos ver en qué estamos nosotros, ¿ya? Porque no hay hombre que no esté asediado por esto. O sea, el llamamiento de Satanás a sus ejércitos es a eso, a no dejar hombre quieto. Entonces esto, por más que uno crea que está libre, a veces no está tan libre y a veces está mucho más metido de lo que uno cree. Porque el tema de la soberbia es tan grave que toma por sobre todo a las personas que tienen el deseo de ser buenas. Y no hay peor soberbia que la que tiene apariencia de bien y de aquellos que creen estar en la verdad. Estando en la verdad, uno puede no estar en la verdad, justamente cuando no le anima el espíritu de la verdad. Y es uno de los problemas de la soberbia. Entonces vamos a entretenernos, ¿ya? Hasta aquí quedó como el telón de fondo, ahí están los textos, todo maravilloso con San Agustín. Vamos a describir lo que le pasó a San Agustín. Cómo Santo Tomás, que leyó San Agustín y todos los personajes, aquí está Próspero de Aquitania, está San Juan Crisóstomo, están todos los que se puedan imaginar, sobre todo Gregorio Magno, ¿ya? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es este camino de la codicia a la vanidad y a la soberbia? Yo voy a hacer el esquema y me voy a detener sobre todo en el tema de la soberbia para describir algunas cosas. ¿Les parece? Y voy a hacer aquí una esquemita. Son las... Ya, pues tenemos al menos 20 minutos, 25 minutos, ¿puede ser? Ya, bueno. Me pongo de pie y lo vemos. Ya. Lo que voy a poner acá, no me invento nada, todo está en la segunda de la suma de teología, que es una parte de la suma previa a la tercera, que va desde el Tratado de la Fe hasta los carismas y los estados de vida. Eso compone, de cuestión 1 hasta la 180 y tanto, casi 90. Con varios tratados, el Tratado de la Fe, cuestión 1 a la 16, Tratado de la Esperanza, del 17 al 22, el Tratado de la Caridad, importantísimo. Y después abre el Tratado de la Prudencia, el Tratado de la Justicia, el Tratado de la Templanza, de la Fortaleza y el de la Templanza. Ese es el orden. Ya. Voy a ir esquematizando. Lo voy a hacer en descenso, o sea, entendiendo de que el que está aquí está más alto que el que está acá. O sea, el problema de la degradación de la vida humana. Se va degradando la vida humana. Grande, sí, pues estoy viendo aquí ya. Se va degradando la vida humana. En la medida que la vida humana se va degradando, evidentemente se degrada la vida social, porque la vida social depende de los hombres que se relacionan. Entonces, vamos a ir viendo el menos en menos. Y cómo alguien va de menos en menos, creyendo que va de más en más. Para llegar al desenlace final, que es el peor de todos, que es el odio. Puede instalarse el odio, que es lo propio del individualismo, que no es odio, no es rabia, es indiferencia, desconexión, olvido. Odio, que es la base o el signo más propio de esa ciudad, que es la ciudad del hombre que se enfrenta a Dios. ¿Ya? ¿Qué? ¿Aquí? Ya. Y subirlo para arriba. ¿Está bien? Ya. Vamos entonces. Avaricia. Voy a hacer el esquemita. Ya. Avaricia. Tengo más espacio porque tengo que visualizar todo lo que voy a escribir. Hacerlo con avaricia. Perdón. No, está bien. Avaricia. La avaricia va a ser lo mismo que la codicia. Lo mismo que la codicia. Cuestión. Me voy a acordar, a ver si me acuerdo de las cuestiones, pero cuestión 118. De la avaricia, dice San Ignacio, y está tal cual descrito en la Suma de Teología, que el hombre va a ser llevado a la vanagloria. Y de la vanagloria a vano honor del mundo, para llegar a estar en crecida soberbia. O sea, peor. Ese es el camino. Ay, ay, ay. Ay, ay de mí. ¿Por qué grado fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de fatiga y devorado por la falta de verdad? Ay, ay, ay. La avaricia la vamos a dejar ahí. Avaricia de cualquier cosa, no estoy hablando de riqueza, de pecunia, de plata. No, avaricia de conocimiento, avaricia de cultura, avaricia de prestigio, avaricia de fama, avaricia de cualquier cosa. La persona que quiere ser buena
que no quiere comportarse como un animal y quiere tener su parte ordenada, sensible, ordenada, y no se va a caer en placeres de todo tipo, sino que quiere humanizarse, la forma de hacerlo caer va a ser suscitar en él el deseo desordenado de alguna riqueza, de cualquier cosa, de lo que sea. Porque nadie se puede ufanar de algo que no tiene, primero hay que ir buscando algo que se tiene. Hoy día el problema es tan grave que a veces tampoco hay que partir desde la codicia, porque ya los niños partieron con millones de cosas de las cuales ufanarse. O sea, ya como que casi estamos en los tiempos en que San Juan Crisóstomo decía y le advertía a los padres de que el problema era la vanidad. Hoy día partimos casi desde la vanidad. ¿Qué hace Girón en la caridad? Pero estructuralmente en un mundo que técnicamente se va desarrollando, donde la ciencia va permitiendo torcer la mano a la naturaleza, donde hay producción, donde hay cadenas de producción, donde se puede tener lo que uno quiera, donde uno quiera, es riqueza. Y ostentación pública de la riqueza. Avaricia. Pero la avaricia necesariamente lleva a la vanagloria. De la vanagloria, nacen, engendra ella, de modo directo, muy inmediatamente, que son los signos de la persona vanidosa, y por favor, ojalá no piensen en otros, ¿ya? Porque aquí uno... Porque a veces uno tiene una imagen de algo que al final tampoco es así, porque formalmente esto no lo sabe nadie. Puede parecer el tipo más vanidoso y es quizás el menos. Pero uno puede ver los signos en uno. ¿Qué engendra la vanidad? Dice Santo Tomás. Ay. Engendra directamente el afán de novedades. Innovación. Afán de novedades. ¿Cuánto mal ha hecho el afán de novedades? ¿Ah? La Pachendi de Pablo, de San Pío X. El afán de novedades ha hecho un daño gigantesco. Afán de novedades. ¿Por qué? Porque el afán de novedades permite pasar a lo otro, que es la jactancia. Que es la tendencia a hablar de sí mismo sin que a uno nadie le pregunte. Eso es la jactancia. Y la jactancia de cosas verdaderas que uno tiene, que consiguió. Pero también da paso a la hipocresía, que es esa tendencia a agrandar las cosas, a no decirlas tal cual como son, a ponerle un poquito más. El hipócrita toma algo y lo disfraza un poco, la hipocresía. Indirectamente, o sea, porque la excelencia se muestra con esto. Yo muestro que soy excelente y puedo recibir honores, bueno, porque tengo lo que nadie tiene, porque sabe lo que nadie sabe, porque conozco, afán de novedad. No voy buscando aquellas cosas que los hombres les llama la atención. Con eso después puedo jactarme. Puedo ser hipócrita. Vinculaciones, no sé, lo que quieran. ¿Ya? Eso es lo directo. Eso es lo que causa directamente, porque es la forma directa de mostrar de que uno tiene excelencia. Pero hay una forma indirecta de mostrar de que uno tiene excelencia. Y esto es donde empiezan los problemas de convivencia. ¿Por qué? Porque la vanagloria genera pertinacia. No ser capaz de ceder ante el argumento de otro, y es el tipo que tiene el pero. O sea, no puede tomar lo que otro dice y ceder en lo que piensa, el pertinaz, que lleva a la discordia, la imposibilidad de querer lo que otro quiere, la contienda y la desobediencia. Esto es lo que engendra directamente la vanidad. Pero la vanidad, o inanigloria, engendra de modo, no es su manifestación directa, pero lo que va pasando en este pozo que se cierra, cuando se cierra, no hay, la vida espiritual se cierra, aquello que puede liberarla del humo que se va produciendo en el interior, va a surgir los gases más tóxicos, que son la envidia, la ira y la asedia. Estos tres problemas morales tan graves solo tienen por madre a la vanagloria.
Ya a la vanagloria se llega, hay dos cuestiones muy buenas para leer, que es la ambición y la presunción. La presunción. Estoy escribiendo pésimo. Presunción es con presunción. Sí, no, lo había escrito bien. La presunción. Ya, estos temas, la ambición y la presunción, conectan con un tema que trata Santo Tomás en la cuestión 129, ¿ya? La dejo aquí entre comillas, que es la virtud de la magnanimidad. Lo que se opone a la magnanimidad son, por exceso, la ambición, la cuestión siguiente, cuestión 130, la presunción, 131, y la vanagloria, o sea, que es la 132. Esta es la 132. 131, 130, y la pusilanimidad, que ya la tocaremos, ojalá. Cuestión 133. Todas estas cuestiones, que son las que las trata en estos tratados de manera dispersa. O sea, uno la encuentra en unas cosas como ordenadas, pero están dispersos. No sé, la envidia, la asedia es cuestión 35, 36, la ira es la cuestión 158, están como desperdigadas en eso, ¿ya? Pero cada una vale la pena leerla en sí misma y... Este es el cuadro, así se llega. Aquí empezamos a producir un desorden que va preparando la soberbia. Cuestión 162. Lo curioso es que la soberbia la trata en el Tratado de la Templanza. Y uno dice, pero ¿por qué la templanza? Bueno, porque va a hablar de un... Acuérdense que lo que va ocurriendo en la vida humana es que lo primero en la edificación es lo último en la desedificación. Lo último que se quita es lo primero que se puso. La vida humana, nuestra vida, se va degradando, va descomponiéndose. Y lo último que se descompone es lo básico. Ese es el proceso. La soberbia, cuando se instala, muestra de que está todo muy descompuesto, muy desarticulado. ¿Sabe por qué? Porque es difícil ser soberbio. Esto es lo más interesante. Entonces es muy raro estar en un mundo en que te hace muy difícil ser humilde y muy fácil ser soberbio. Porque el día está instalado de manera que se haga como difícil la humildad. Y a uno le llama la atención el hombre humilde, cuando es tan fácil serlo. Y es tan difícil instalarse acá. Entonces ahora permítame, en un ratito, dedicarme a esto. La soberbia. Esto es un camino, ¿ya? Si alguien se siente aquí, es porque pasó por acá, ¿ya? Y si alguien se siente aquí, lo que tiene que despulverizar es esto. Por eso el llamamiento de Cristo, cuando hace un llamamiento, es el que pongan en los hombres y los inviten a un espíritu de pobreza. De pobreza, porque claro, si no se instala la pobreza, hace esto, pero si está la pobreza, se desarticulan muchas cosas. Muchas cosas. Vamos a ir avanzando hacia acá y me voy a instalar acá. Esta cuestión de la soberbia, en la cuestión 162, son 8 artículos. Muy buenos, buenos. Se preguntan las siguientes cosas. Se pregunta si la soberbia es pecado. Si la soberbia es pecado especial. Si la soberbia es el primero de los pecados. Si están bien asignadas las especies de soberbia descritas por San Gregorio. Si la soberbia es pecado capital. Todas estas cuestiones ordenaditas. Entonces ahora voy a ir comentando algunas y nos vamos a meter en esto. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es el deseo desordenado de propia excelencia. Eso es lo que hace. Se le mete a uno el deseo de ser excelente, de no ser como los otros. A diferencia de la vanidad, que es más inofensiva, porque el vanidoso no es soberbio. El vanidoso lo que tiene es amor desordenado de ser alabado, de ser visto, de ser reconocido. Eso es el problema del vanidoso. El vanidoso quiere mostrarse, ¿sí?, como el pavo real que tira sus plumas. Es como la ciencia, en el científico. Uno, el estudioso, su escritura. Algo que llame la atención, por lo cual uno pueda ser reconocido. Eso es lo que busca el vanidoso.
El pertinaz no cede en su punto de vista porque no quiere parecer más tonto. Ese es el problema de él. No es un problema de que ama la verdad. No, aquí no resiste quedar como menos inteligente. Ese es su problema. Por eso resiste. Se siente débil si cede a la voluntad de otro. Se siente menos. Quiere que le reconozcan. El soberbio no. El soberbio está peor. El soberbio lo que busca no es que lo alaben. Busca mostrar quién es él. Busca mostrar que él es excelente. Y todo apunta a incrementarse en su excelencia. Ese es el problema. Por eso es de los vicios, que ni siquiera es capital, porque aquí lo que tenemos son un elenco de vicios capitales. La avaricia es un vicio capital, la vanagloria es un vicio capital, la asedia es un vicio capital, la ira y la envidia son vicios capitales que engendran muchos otros. Pero San Gregorio dice que la soberbia no es vicio capital. Ni siquiera los capitales son los más graves. Los vicios capitales no son los más graves. Son como capitanes, son como cabezas, de los cuales es mucho más grave la hipocresía que la vanidad. Pero es que un vanidoso es hipócrita y es mentiroso. ¿Sí? Pero la soberbia se instala dentro de esos vicios que son supracapitales. Es la madre y la reina de todos los desórdenes morales. Por eso, en lo que dice San Ignacio, es llevar al hombre a crecida soberbia, porque si lo lleva a crecida soberbia, de la soberbia lo lanza a todos los desórdenes posibles. Y así uno ve gente muy buena que termina las cosas más espantosas. Porque la soberbia hace creer que uno está más allá del bien y el mal. Eso es lo que ocurre. Esa soberbia, que es amor a la propia excelencia, tiene especies, ¿ya? Las especies. Estas especies las describe San Gregorio. Hay un libro de San Gregorio muy bueno que se llama Moralia in Job, que comenta el libro de Job, y a partir de ese comentario hizo un tratado impresionante de la vida humana y de sus desórdenes. Y como en el capítulo 30 en adelante, del 30 al 33, se empieza a hablar del tema de la soberbia, de muchas formas. Y ahí en algún momento dice si están bien asignadas las 4 formas de soberbia, o 4 especies de soberbia. ¿Cuáles son? Las 4 especies de soberbia. La primera, o no sé si primera o segunda, no tiene un orden jerárquico, son formas en las que se da la soberbia. Una es cuando alguien se jacta de tener lo que no tiene. Es de tener una excelencia que no tiene. Claro, porque uno es más excelente si tiene un bien superior al de otro. A veces uno se jacta de tener algo que otro no tiene. Y con eso se muestra más excelente, es una forma de soberbia. Otra, porque lo que tiene, ¿cómo lo tiene? Yo tengo un bien y yo puedo ser soberbio porque ese bien creo que en su causa yo soy la causa eficiente, es decir, el bien que tengo lo tengo por mí mismo. Por eso es tan típico del soberbio de que es ingrato y no le gusta agradecer. No agradece, no le gusta recibir. Lo propio de la soberbia puede ser alguien que esté muy dispuesto a dar, pero que le complique recibir. Bueno, porque es lo más parecido a Dios. Porque Dios solo da, no recibe. Bueno, hay gente tan buena que solo da y no recibe. Le cuesta el don. El problema de esto es que instala a los seres humanos en las antípodas del don. Entonces, lo que tiene, lo tiene por él mismo. O lo que tiene, no lo tiene por él mismo, pero lo tiene por mérito. Es decir, derechos. Por derecho. Tiene bien, por derecho. Lo merece. No hay don aquí. No se reciben cosas, no hay gratuidad. El soberbio, lo propio del soberbio es eso. Ingrato y cerrado el don. Y la cuarta forma es cuando uno, poseyendo un bien, cree que lo tiene mejor que los demás. Y despreciando a los demás, quieren que los demás lo miren. Inteligencia, la típica como, claro, son dos inteligentes y este, en el fondo, acusa la inteligencia de este para mostrar de que es tan inteligente que es él. Brilla más, brilla. El soberbio busca brillar, busca lucir, brillar para lucir. Y esas son las 4 formas. Lo más entretenido es lo que viene ahora, ¿ya? Y es que estas 4 formas tienen grados. Ay de mí, porque grados fui descendiendo. Uno es vanidoso, pero no hay grados de vanidad. Como grados.
Hay avaricia y no hay grados de avaricia. Se puede ser más o menos avaro por el amor que uno tiene por el dinero, pero en la soberbia hay grados. Uno puede estar en un grado, otro en otro grado y otro en otro grado. Y el problema es que de un grado a otro uno va subiendo en soberbia y en la medida que sube en soberbia, baja, desciende, va descendiendo. Se van desinstalando las cosas. Y de ahí uno es lanzado al odio a Dios y al odio al prójimo. ¿Cuáles son los grados? Esto tiene una actualidad gigantesca. Hoy día se hablan, la cantidad de personas como narcisas que llegan a las consultas, se habla del narcisismo y nadie entiende lo que hay metido ahí. Muchas veces. Y es muy distinto ser narciso porque uno es presuntuoso, que en el fondo ese signo de es presunción, si la presunción está por allá arriba. Porque es ambicioso, y no hay que confundir presunción con ambición, o porque es vanidoso, y así me sigue. ¿Cuáles son los grados? Son 12 grados. Así que se puede caer muy bajo, creyendo que uno está muy alto. Ese es el engaño. La soberbia es el signo más grande del hombre en sí mismo, encerrado en sí mismo, en su ficción, como un horno, que hay condiciones para, hoy día las condiciones están para que se abran los hornos, y no se contenga, y esto vaya, es lo que dice ahí Santo Tomás, de que cuando se instala la soberbia en el corazón del hombre, por eso es supracapital, la soberbia como supracapital es reina y madre de todos los desórdenes, porque domina sobre los 7 pecados capitales, que son como 7 capitanes de 7 ejércitos, para que vayan y lo destruyan todo. Todo. No quede nada. Se devaste la destrucción de la vida personal. ¿Cómo parte? Con el primer grado, que se llama curiosidad. Que además conecta con la sedia, cuando se instala en el corazón del hombre la sedia y se da la divagación de la mente por lo ilícito. El signo de la divagación de la mente por lo ilícito, porque todo está junto, yo aquí lo estoy separando, pero esto se mezcla de 1000 maneras distintas, es que el hombre se pone curioso, la curiosidad. El querer saberlo todo. El no ordenar su conocimiento, el no tener las cosas unitariamente comprendidas, el querer saber de todos los temas, no sé, de tantas formas. El querer conocer los defectos ajenos para fustigarlos, ningún interés real. La búsqueda desordenada de la diversión, como si fuera el fin de todas las cosas. Curiosidad. Segundo, la altanería. El hablar de todo con soberbia. El de hablar de cosas no razonables. El no cuidar el tono de voz. Muchas veces se ve la soberbia como en la forma de hablar, la forma en que se impone por la voz, la altanería, que tiene una contraparte, que es, o sea, el soberbio quiere que se acomoden a él. Entonces hay personas que se imponen por la voz y otros que no se acomodan y hablan demasiado bajito, que es como es el disfraz soberbio de la humildad, el que no, por parecer más santo, por parecer más bueno, poco tono de voz. Es lo mismo de la ironía, que es lo de la jactancia. El jactancioso, que viene por aquí, porque esto es altanería, alegría necia. Todo puede ser objeto de burla, de chiste, de no sé qué. Hasta las cosas más sagradas, hasta los defectos ajenos, lo que sea. El soberbio piensa que puede reírse de todo. Alegría tonta, inepta laetitia. La inepta laetitia, es una alegría torpe. Torpe. El soberbio no tiene consideración por el otro, no ve la persona, no está dentro de su rango, de su espectro. Puede ser risa de todo. Y es jactancioso. Cuarto, la jactancia. ¿Qué es? La tendencia de hablar de uno mismo sin que nadie le pregunte. Ese es el jactancioso. Que también lo tiene el vanidoso, pero es distinto, porque el vanidoso se jacta para que digan, ¡wow! El vanidoso, el soberbio, se jacta para que sepan ante quién está. No es una intención de jactancioso. Se jacta de cosas, de bienes temporales, de riqueza, de autos, de patines, de cualquier cuestión, de las estampillas que tiene, da lo mismo, ¿ya? Se jacta. Y tiene su corta parte en la ironía que trata Santo Tomás en la cuestión 113, que es entretenido, que es el que disimula.
Es decir, el que no se jacta por cosas temporales, este es el más peligroso. Se jacta de cosas espirituales. Dice Santo Tomás, así como hay soberbia en la forma lujosa de vestir, hay mucha soberbia en aquellos frailes que se preocupan de vestir muy mal, con vestidos rotos, con cosas para parecer más santos, más austeros, más desligados de las cosas temporales que tiene todo el mundo. Una cuestión de una fineza, ya es que fino para aislarlo todo, porque dice que al final dice la peor soberbia es la que parece humilde, porque la humildad tiene que ser humilde. El que hace una tragicomedia de la humildad que lleva, ese es el de los más soberbios que hay. El anticristo va a ser Cristo, sin Cristo. Pero lo mismo, una bondad, un amor, pero sin Cristo. O sea, una cosa impresionantemente atractiva, como el superhombre. Una cosa, pero sin raíz. Con mucha, no piensen en la soberbia que uno dice que es soberbia, así como no, en la disfrazada, la jactancia. La singularidad. Esto es imposible, no, es imposible llevar una casa así. La vida social no se ordena desde la singularidad, que es el que siempre tiene un modo distinto de hacer las cosas y no se puede ajustar a la vida común. Es lo típico que pasaba en los monasterios, que había un problema en que había que ajustarse a una regla común. La soberbia hace muy difícil ajustarse a la regla común, pasar desapercibido, hacer lo que hace todo el mundo, ponerse en el promedio. La singularidad, en todo. En la manera de hablar, en la manera de rezar, en cómo se para, en cómo le pone la cabeza, en que reza con vosotros o reza y todo el mundo reza en no sé. Siempre hay una cosa, siempre está lleno de... acecha la singularidad de una manera impresionante. La singularidad. Estos, dice Santo Tomás, son los signos externos de la soberbia y es lo menos peligroso. Porque la soberbia pasa de fuera, como seres corpóreos y llenos de imágenes que somos, adentro. Por eso, estos primeros grados a veces después desaparecen. Y no se ve esto, no se ve tanta singularidad, no se ve tanta jactancia. Pero puede ser una persona muy humilde o muy soberbia por lo que pasa adentro. ¿Qué es lo que pasa adentro? Ya casi solo enuncio ya. Cuando se mete adentro la soberbia, causa un grado que es tremendo, que es la arrogancia. Y el arrogante es aquel que siempre se prefiere a los demás, aunque no lo diga. Pero estando con otro, hablando con otro, en el fondo, se prefiere a sí mismo. No es capaz de descubrir y dar gracias por los bienes que tiene el otro, y bienes en los cuales le supera, en aquello que puede recibir. Esto en la educación es tremendo, porque cierra a las personas a recibir del maestro. Me dicen profesores soberbios. O sea, esto cierra todo. Arrogancia. Presunción. Por eso el soberbio no pide ayuda. Por eso se embarca en cosas en que en realidad no es capaz. Y a veces se deschaveta. Se encumbra a sí mismo y desde ahí se descabrita. Porque es presuntuoso. Pierde de vista sus verdaderos límites. No es capaz de ver sus límites. No es capaz de reconocerlos porque se da la defensa de los defectos. Entonces la típica cosa de que uno tiene defectos y no los ve. Y se los dicen y los defiende y los justifica. Y ahí está. Por eso Garrigou decía que si quieres conocer tu defecto predominante, piensa cuál es tu mayor virtud. Y dile a todos los demás cuál es esa que tú piensas que es tu mayor virtud y seguramente te van a decir que ese es tu problema, que te hace intratable. Porque se disfraza de virtud. Bueno, esto el soberbio lo tiene ahí. Defiende sus defectos. Y en la vida humana, para la vida hay que cambiar. Hay que empezar una lucha con uno, no con el sistema, con uno. Pero hay defensa de los pecados, defensa de los defectos. Lo otro que causa es la confesión engañosa. Es que uno no es capaz de reconocer lo que resulta áspero y difícil. Y cree que tiene don de inocencia. Esa es una de las cosas de la jactancia. Entonces ve culpables por todos lados y tiene don de inocencia. Fíjense esto en el matrimonio, el don de inocencia, cuando uno va a conversar con el don de inocencia. Y es lo que vemos hoy día, es como que si el ser humano no tuviera pecado original. O sea, obvio que lo que pasa es lo que pasa, porque si nadie está reconociendo qué le pasa al ser humano, estamos todos perfectos. Y queda, no hay falla. Reconocimiento de falla, defensa de los defectos. Confesión engañosa.
Rebelión. Obvio. Conecten rebelión. Libertad. Solo se goza en hacer lo que quiere. Y hoy día estamos en que cada uno tiene que... O sea, ¿qué es lo que tiene que ser un gobierno? Alguien que permita que a nadie le manden nada y que se haga lo que uno quiera. O sea, eso nadie está esperando que alguien le ordene su vida. Está esperando que le permitan vivir como quiere. Querer. Deleitarse en el propio querer. Dios es feliz. Miren, Dios es feliz por ser quien es Él. Por eso Dios es feliz. Porque Dios es Él. Y entonces, ¿por qué no puedo ser yo feliz por ser quien yo soy? Es decir, ser como Dios. Dios hace lo que quiere. Eso es ser Dios. Bueno, ¿y por qué no puedo ser yo como Dios? Es decir, hacer lo que quiero. La libertad. Y lo peor de todo es que instala al ser humano en la costumbre del mal, que ya es la total ceguera y sordera respecto de sí mismo. Y cercena, sofoca la raíz de la humildad, la raíz, porque así como hay 12, que dice, estas las dice San Bernardo, es un genio. San Bernardo dijo estas 12, en comparación a los 12 grados de humildad que están en la regla de San Benito. Son grados. Y el problema es que el último grado permite que no haya temor de Dios. No haya temor de Dios y no, porque el primer grado de humildad es temor de Dios y tener constantemente presente su ley. Y hoy día ninguna de esas dos cosas uno las ve muy presente. Nos instalamos en un mundo que puede ser muy soberbio. Termino con esto. Termino con esto mejor, que es más para la vida personal que una cosa así como de conmovisión. Es fácil ser humilde, es difícil ser soberbio. Eso lo dice Santo Tomás, y por eso es tan culpable la soberbia. Porque lo que es fácil es el sentimiento de soberbia. Pero ser soberbio es instalarse en ese sentimiento. Y tenemos miles de razones para no ser soberbios. Basta pensar quién es uno y qué tiene por él mismo y qué todo, y uno dice, se ubica. Se ubica rápidamente. Por eso la soberbia es tan culpable, porque es muy difícil serlo en realidad. Para el ser humano común, para nosotros es difícil. Pero a veces estamos tan enamorada el alma de su poder, se apartó del bien universal y se deslizó hacia el bien particular, y llevada por una soberbia satánica. En lugar de buscar en la creación a su Dios y Hacedor para vivir óptimamente conforme a sus leyes, se apoderó del mundo y expulsó. Lo que el demonio quiere, en definitiva, es quitarle el mundo a Dios y dárselo al hombre. Y así el hombre, sin Dios, se vuelve contra el hombre. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, si uno quiere hurgar en esas cavernas, bueno, entreténgase en esto. Esto es súper entretenido. Esto no hay que haber estudiado ni una gota de filosofía y uno decir, oh, va a haber fotos de uno, como cuando uno leía el DSM-4, decía, yo estoy enfermo de todo esto. Bueno, pero esto en términos como morales. Y uno tiene un camino para ir componiendo, porque el mundo se vuelve soberbio con soberbios y se descompone con humildes. Entonces, no hay que perder el tiempo. Y hay infinitas oportunidades de serlo. Eso pues. Espero que se hayan entretenido. No dejaste el título con cabeza. Sí. Aquí digo, guardo silencio. Le agradecemos con temor y temblor. Una soberbia exposición. Hay que irse en silencio, retirarse calladito. Bueno, Rodrigo, ¿quería decir algo? Sí. Ya. Sí, partimos primero con Rodrigo Figueroa y luego Roberto Marconi. No me hagan muchas preguntas, por favor. Klaus. Muchas gracias por la muy interesante exposición, muy ordenada. Muchas gracias. Yo tengo dos comentarios o preguntas muy rápido y breve. El primero es que tengo una duda respecto del orden en el que tú expusiste, digámoslo así, en torno como que
la soberbia, por decirlo de alguna manera, sería consecuencia de la avaricia y la vanagloria, es decir, desde la avaricia a la vanagloria y desde la vanagloria a la soberbia. No me quedó tan claro de que por qué debería ser así o por qué sería así, porque en el fondo uno suele pensar la soberbia de esto como el primer pecado capital, ¿no? Bueno, tú dijiste que algunos lo ponen fuera, pero como supracapital, digámoslo así, el pecado del demonio parece ser centralmente un pecado de soberbia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto, ¿no? ¿Por qué no podría ser desde la soberbia a la vanagloria, digámoslo así, o incluye la vanagloria, ¿no? Y de ahí a la avaricia, digámoslo así, o si necesariamente entre los distintos pecados capitales hay siempre una directa relación, digamos, ya, ese es un punto, ¿no? Y el otro punto que es como, claro, lo que uno diría, el grado de dificultad para uno mismo, para cualquier sujeto. Algo de esto salió en la exposición también de Jorge Mittelman, ¿no? La vez pasada en los diálogos, digamos. ¿Cómo saber uno mismo si está actuando por virtud, digámoslo así, de humildad? No sé, por ejemplo. Y no hay una escondida soberbia en lo que hace, digamos. ¿Sí? Y ese ejercicio psicológico puede ser muy perturbador para cualquiera. Es decir, o sea, siempre está el riesgo, creo yo, de que lo que hacemos no lo hacemos por una motivación intrínsecamente pura y buena, sino que puede estar contaminada por desórdenes personales, digámoslo así, en función de obtener algo, digámoslo así, ¿no? de que piensen algo acerca de nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese punto, el juicio de equilibrio, el juicio de sensatez, uno diría, digamos, entre lo que yo hago, lo hago por esta razón, o no hay una búsqueda encubierta de uno mismo. Entonces, ese discernimiento me parece que es un poco complejo y difícil, ¿no? A veces poder determinarlo. Eso. Bien, muchas gracias en todo caso. Ya, muy bien. Aclaro entonces. Respecto a la primera pregunta, porque esto da tela interminable ya. Pero respecto a la primera pregunta es, cuando San Ignacio lo dice en el punto 2, punto 3, dice que vayan de codicia a vano honor del mundo y a soberbia ut in pluribus. O sea, como que en la gran mayoría de los casos. Porque la verdad es que este es un camino muy común en el que se llega a la soberbia, pero a la soberbia, en este sentido, se llega en cuanto a la aversión directa a Dios. Hoy día estamos en una posibilidad de una aversión directa a Dios por una autosuficiencia completa, lograda. Siempre la soberbia está presente en todo pecado porque siempre hay una aversión a Dios, pero en la primera etapa de la humanidad era por una conversión a las criaturas. O sea, claro, yo doy vuelta a la espalda a alguien que me habla, no sé, me está hablando, le doy vuelta a la espalda porque hay algo que me llama la atención por acá y como consecuencia de irme por acá, le vuelvo la vuelta a la espalda. Eso pasa con Dios. En el fondo me olvido de Dios porque, no sé, a Gregorio se entusiasmó con Gertrudis y se olvidó de un montón de cosas, no solo de Dios, su señora, ya, pero es porque por un entusiasmo que lo hace desviarse. Entonces, en cuanto a que siempre hay aversión a Dios en todo pecado, siempre hay soberbia. Pero no estamos hablando de la soberbia en sentido especial. Y es que el demonio pecó de soberbia. Completamente. Porque él le dio vuelta a la espalda a Dios queriendo hacer eso. Bueno, hoy día sí podemos hacer eso. Hoy día no tenemos controlada la naturaleza. Parece, bueno, hay falta de todo aparentemente, pero no la hemos vivido. En la farmacia está todo remedio. Se puede operar uno de no sé qué. La lluvia no lo moja, el frío no lo mata. Entonces hay una posibilidad de sentirse autosuficiente que puede ser más claro, más encima te fastidia la ley de Dios. Entonces puede decir, ¿para qué? Entonces esa versión se puede dar hoy día mucho más directamente y es una versión que se puede dar en alguien muy capaz, de una manera mucho más fácil que en alguien que no tiene tanta capacidad o no tiene tantos medios, no tiene... ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y lo otro, bueno, ese discernimiento, claro que es difícil, muy difícil, hay que hacerlo siempre, pero yo diría si obras solo. ¿Mm? Si agradeces porque puedes obrar así. Si cuando ves los bienes que tienes tú o la manera en la que tú obras, eres capaz de darte cuenta de que obras gracias a algo.
y que obras por alguien. O sea, ¿a quién buscas? Esa es siempre la pregunta. Es como, lo he pensado muchas veces cuando resucita el Señor y entra María Magdalena y se pone a llorar. Y la ve llorando, le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y llora. ¿A quién buscas? Es una pregunta como para todos en todo. ¿A quién buscas? Obras. ¿A quién buscas? Y tú dirías, si tú buscas el bien de los demás, no te buscas solo y estás buscando, bueno, no es soberbia. Siempre se puede decir que uno comienza por una razón y no va a terminar por otra, aunque se le mezclan sus vanidades y todo, pero al final uno podría hacer esa renuncia. Pero el hombre cerrado en sí mismo, en su propio bien, es muy fácil que caiga en soberbia, pero por eso es tan importante la amistad con Dios. O sea, que uno no obra solo, o sea, uno está habitado, uno siempre está con alguien que lo cuida, con alguien que confía. Esa es la vida espiritual del cristiano. El cristiano no es un que cumple un código, es alguien que vive en una amistad profunda con alguien que le acompaña siempre, en que está en diálogo. Entonces, mucho más difícil es ser soberbio. Entonces es el signo. El hombre solitario. El hombre bueno y solitario es muy soberbio. El hombre bueno en comunidad, con otros y con vida interior, bueno, más difícil, mucho más difícil que se llegue a ser soberbio o que esté orando por soberbio. Sí, no sé, eso me atrevería a decir, pero Alejandro quería poner un tema. No, muy simplemente que yo creo que en definitiva tú nunca lo vamos a saber, no podemos tener certeza y por eso, bueno, tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. Y los jueces que les tocó enjuiciar a Santa Juana de Arco, que era una campesina ignorante, justamente para atentarla, le preguntaron directamente, Juana, ¿tú estás en gracia de Dios? Y la respuesta de Juana, lo voy a citar en un francés antiguo y después lo voy a traducir, si j'y suis, Dieu m'y garde. Si j'y suis pas, Dieu m'y mette. Si acaso lo estoy, que Dios me guarde. Y si no lo estoy, que Dios me ponga. Me ponga. Roberto Marconi, adelante. Gracias, saludos a todos. Agradecido de Klaus por tu formidable exposición. Iba a preguntar algo parecido a lo de Rodrigo, acerca de si la soberbia estaba o en el inicio o en el final, porque si es la raíz de todo pecado, entonces pareciera que está al inicio, y si es el último grado de perversión, entonces pareciera que está al final. Pero ahí nos aclaraste que en realidad se puede hablar de soberbia en dos sentidos, en un sentido básico y en un sentido ya más realizado, más consumado, ¿verdad? Pero aprovecho de preguntar otra cosa en realidad. Apoyando lo que decían aquí, lo último que decían, de a veces la dificultad de discernir entre una aparente humildad y una desarrollada soberbia, yo pregunto, estos últimos signos que decías, la singularidad, la libertad, son justamente de las cosas más buenas que uno podría reconocer en sí mismo como dones de Dios. Entonces, el alegrarse de ser el que soy, por una parte, y el alegrarse de la propia libertad, no son, no son necesariamente signos de soberbia, sino que en principio podrían ser cosas importantísimas en la vida de un cristiano. En principio esto, el alegrarse del ser irrepetible que uno ha recibido, por una parte, y alegrarse del poder hacer lo que uno quiera, son de los más grandes dones de Dios. Entonces, ¿cómo diferenciarlos de una soberbia? Puede ser complicado, hay un nudo ahí complejo, pero en la medida en que reconozca ambas cosas como recibidas y no como ser fuente uno de ellas, podrá ser ese la manera de diferenciar ese
esa alegría del soberbio y la alegría del humilde? Esa era mi pregunta. Sí, estoy de acuerdo. Sí, mira, piensa en la singularidad y acuérdate de las especies de soberbia. Es que el soberbio se da cuenta que tiene un bien. Y por eso el tema del agradecimiento es importante, porque tener un bien, sí, tengo un bien. Po. El bien, o sea, el gran bien que tenemos es ser el que somos. Ese es el gran bien y el gran don para todos. Bueno, pero eso, ¿tú eres la causa de eso? Y si lo recibiste porque lo mereces. ¿Crees que eres más que los demás? Y todas esas, y tú confrontas el bien que te das cuenta que tienes con esas especies de soberbia y te das cuenta inmediatamente si estás siendo soberbio o no, porque hay que estar sumamente agradecido de la libertad que uno tiene y de ser el que uno es. Gracias a Dios, gracias a un montón de cosas, gracias a los amigos, gracias a no sé quién. ¿Qué sería de uno sin eso? O sea, con esa conciencia, bueno, Soy ateo, gracias a Dios. yo diría, o sea, a mí me ayudan mucho las especies de soberbia, o sea, el juicio que uno hace respecto del bien que está teniendo. ¿Dónde está la causa, el objeto? ¿Dónde está el modo? ¿En qué modo? Súper bueno eso. Pero la singularidad del soberbio entonces no es autenticidad. No, 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 claro. Mira, a ver, las personas geniales siempre son singulares. Y eso se ve en la historia de la humanidad. Pues. Son personas, no sé, pues, geniales son singulares, no sé, el despistado, no sé qué. Y no cuesta nada caer uno en el jueguito de por querer para ser más genial. Se le olvidó el cuaderno y yo llego con el show de que no sé qué. Pues no cuesta nada, pues, es que es singular, que es un genio, entonces no puede hacer el programa. Hay gente genia que no hace un programa, pero uno por parecer genio puede decir, no, el programa me complicó. Y uno cae en tanta cuestión así, porque la singularidad son cosas que tienen algunos justamente porque están muy dotados de algo. Entonces es así, pues, no sé cómo decirlo, pero... Gracias, Klaus. Eugenio. Oye, Klaus, aprovechando tu doble condición de filósofo y psicólogo, y llevemos esto al mundo de la psicología, porque este es el mal moral, digamos. Pero ¿cómo se hace la terapia, digamos, traduciendo esto? Porque pareciera ser, lo digo desde la ignorancia o desde la experiencia a lo mejor, no se puede ser adolescente sin ser soberbio. O sea, hay un proceso de maduración psicológica y lo que tú dices acá, o sea, tendría que ser un ángel para que su proceso de maduración psicológica no pase por la soberbia. ¿Ah? O sea, pareciera ser que eso es parte de un cierto ADN de maduración psicológica. Ahora, ya en la edad adulta se supone que eso se supera, no tengo idea cómo, pero ¿cómo se trabaja eso? ¿Ah? ¿Cómo trabajas eso tú en el mundo de la psicología? ¿Cómo ese mal moral, si se traduce eso no como mal psicológico, que me desestabiliza o qué sé yo, todo lo que eso supone, digamos, y si la soberbia puede en alguna medida ser una patología o no? Sé que esto da para largo, pero aprovechando aquí tu condición de psicólogo y démosle cierta utilidad y así uno se ahorra de tener que ir a pagar 80 lucas al psicólogo. Ah, y se queda un poco más tranquilo. Sí, está bien. Sí. Sí. No, y en terapia de grupo, más caro todavía. O sea, sí. No, una pregunta muy difícil. Esto no se conoce en psicología. Hoy día en psicología se habla del narcisismo maligno, narcisismo antisocial, pero siempre asociado a que alguien tiene un problema psicológico que es como una enfermedad. Y irradia mucha luz de partida todo este tipo de esquemas para poder darnos cuenta en qué estamos, que narcisismo es una palabra, es como angustia. Típico del psicólogo, ¿no? Es que la angustia, sí, pero la angustia es una cosa muy confusa. Hay precisiones que se pueden hacer la angustia. La angustia puede ser un temor o puede ser una tristeza. Ya estamos en dos potencias distintas. Son los típicos enredos que hay como en psicología, que son como cosas vistas, pero muy poco claras. Esto yo creo que aclara mucho. La gran mayoría de los problemas de narcisismo, que al menos yo he visto, gran número son problemas morales, de alguien que en el fondo es muy soberbio, muy vanidoso, y pocas veces he visto a alguien que yo diga, este tipo tiene una enfermedad. O sea, bueno, a veces es tan soberbio que ya parece enfermo y uno dice, ¿cómo sale? Entonces es muy complicado. Es muy complicado distinguirlos, verlos. Y se tiende mucho a psicologizar cosas que están más bien en esta línea, como si fueran enfermedades, culpa del papá, su papá narcisista, este narcisista, o que no sé qué. Entonces el narcisismo siempre es una cosa bien,
poco estudiada, con poco detalle y muy deslindada de un juicio que no es hacia la persona, de una consideración de un problema que va en la línea de sus elecciones. ¿Ya? Eso es una confusión en psicología. Entonces, ahora, que un joven pase por un momento de rebeldía, bueno, es que nosotros estamos medio bandeados, o sea, la naturaleza del ser humano en su desarrollo no se desarrolla en que tiene que ir combatiendo con inclinaciones que son desordenadas y evidentemente en un adolescente se puede dar una tendencia a la soberbia y a la rebeldía muy grande. Eh, y uno es lo que esperaría, por eso llama tanto la atención ese hijo que nunca uno le dijo nada, es el que después puede explotar, porque uno estaría esperando porque somos hombres marcados por pecado original, por eso, o sea, es eso, pero no es el desarrollo normal y natural óptimo, es algo lo que uno tiene que lidiar y ayudar a superar. Y uno espera que se presente en algún minuto, diría yo, y no sé qué más decirte. ¿No? Ahora, si O sea, los psicólogos no están soberbios. bueno, es que, eso es que siempre se dice eso, es como es como el soberbio psicópata, el narcisista es una persona que no consulta o que no ve ningún problema en él. Ahora, la pregunta es, ese no ver nada en él, ¿es porque hubo un problema moral que lo fue instalando en una ceguera y sordera y un cerrarse mismo gigante? ¿O es porque tiene un problema de neurotransmisión y un problema orgánico? Esa es la pregunta. ¿Hay un problema orgánico? ¿Nació así? ¿Cómo averiguar eso? Eso es muy difícil. Porque uno, eres culpable y en el otro no. O sea, en el esquizofrénico no es culpable de ser esquizofrénico. No hay un problema moral. El problema de psicología que se mezcla mucho con un tema en que quizás uno sí tiene responsabilidad, lo cual le puede hacer surgir el sentimiento de culpa y complicarle toda la vida, pero también le abre un camino para poder hacer las cosas de manera distinta. O lo otro que quede etiquetado con algo que al final no es responsable y tampoco tiene demasiada solución, a menos que te empastille. Es como, hay mucho por desarrollar aquí, muchas cosas que juntar y hay un vasto camino de 300 años por delante si esto se quiere hacer bien. No es nada sencillo y está muy confuso. Eso podría decir yo. No sé qué dirá don Alejandro, que también sabe de temas de psiquiatría y todo eso. Si quiere decir algo, no sé. Y si habláis que te queréis lucir, así que está así que mejor sale corriendo. Mejor. No, No digan que lo va a decir el polaco, porque ella... no, solo decir que el camino, o sea, el criterio de distinción, que es un criterio, después hay que ver cómo se da en la realidad, pero el criterio de distinción es si hay libertad o no, si ese es el cuento. Y lo que pasa es que a veces hay rasgos temperamentales que no son libres, que favorecen ciertos vicios. Entonces, ocurre mucho en la psicoterapia que a pesar de que una persona tenga rasgos temperamentales de los cuales él no es responsable, sin embargo, los puede trabajar mucho, los puede suavizar mucho, si justamente es capaz de introducir su libertad en aquellos puntos donde su rasgo temperamental lo ha llevado a elecciones que sí están en su poder. Y peor aún creo cuando dice, y el cristiano y el católico, como si ponemos al católico como un tipo impoluto, digamos, dechado de virtudes, y que es como ajeno a la realidad. O sea, este esquema a mí me asusta, por decirlo de alguna manera, en modo en que se plantea, porque pareciera ser que tú pones al cristiano, el que habitado por Dios, en un plano superior al que no es cristiano, al que no es creyente, lo cual es así, probablemente, digamos, ¿cierto? Pero como yo decía, aquí no queda títere sin cabeza porque en todo este esquema, ¿quién no ha caído una y otra vez en muchas de estas cosas, digamos? Libremente o inconscientemente. Entonces, No, pero yo creo que eso es para alegrarse, pues. En el fondo, a ver, no, por eso, pues hay que estar con temor y temblor, pues en el fondo por eso necesitamos la gracia y por eso nos confesamos y todo. Sí, en el fondo esto hay que tenerlo clarísimo porque, o sea, Señor, líbrame de lo que se me oculta, esto que todo el rato pasa esto, a todo el mundo. Bueno, pero por eso necesitamos sacramentos, necesitamos todo. O sea, hay que angustiarse, si esa es la gracia, para pedir perdón, para crecer, para ser asistido por... O sea, eso se nos abre un mundo. Y hay que tener muy claro eso, que en el fondo, mientras más divinos sean los dones que uno tiene, más gravedad la soberbia en la que cae y tiene más riesgo de ser soberbio. O sea,
el juicio que va a tener un papa, por favor. Con la gracia de Estado que tiene, la responsabilidad, o sea, Dios nos libre pues, y tiene una posibilidad de ser el más soberbio sobre la tierra, o sea, mientras más alto se está, hay más riesgo de ufanarse, ensalzarse del bien que ha recibido, sin verlo como recibido, y creo que este esquema, sí, pues, es complicado, porque de eso se trata, que caemos 1000 veces y muchas más de las que nosotros tenemos vistas. Bueno, entonces hay que estar muy cerquita del Señor, que dice, apréndanme de mí, que soy manso y humilde. Y si no, olvídate. Olvídate. Porque no hago el Sí. y hago mal. Sí, sin mí, en el fondo, cuando dice sin mí no podéis hacer nada, se refiere un poco a eso. Entonces es como decir, chuta, la grave. O sea, la solución a este problema es la vida cristiana en el mundo. Ese sería entonces, haríamos dos preguntas finales, Pablo Foligati y Juan Ignacio Rodríguez. Sí, mi pregunta, Klaus, iba un poco en la línea de lo que dijo Alejandro. El animal humano es de tal complejidad que la distinción entre lo psicológico y lo específicamente libre no es tan fácil. Y al mismo tiempo lo psicológico, da la impresión que a esos psicólogos de los que tú hablabas, que lo tendrían a tratar más cercano a una enfermedad del cuerpo, da la impresión que también se le olvida lo psicológico, que supone un plano intermedio, digámoslo así. Y entonces, es difícil discernir, es decir, tú fenomenológicamente no es tan difícil ver, cuando uno tiene las categorías en la cabeza, un acto exteriormente soberbio, de singularidad, de jactancia, ¿no? Entonces tú los puedes tipificar con eso, que es muy fino, ¿no? Los puedes tipificar, pero el pecado en sí mismo ocurre en el interior del hombre, en su conciencia. De tal modo que, bien, y entonces, y ese acto libre tiene una serie de condicionamientos ambiental y corpóreo, en fin. Entonces, un extremo es el que seguramente más es el que más se hace hoy día, en el que más se incurre, es el materialismo. De tal modo, tener en consideración las cosas ambientales que al final terminar pensando que el ser humano está determinado. Pero quizás el otro extremo, no sé cómo llamarle, sería un angelismo, pongámosle un nombre, no solo descriptivo, en el que pareciera uno quedarse, aunque no pudiera quedarse, con el fenómeno del acto externo de la jactancia y decir, bueno, es que esta persona, qué sé yo, tuvo unos condicionamientos, sí, ya, es verdad, pero esto es un acto de jactancia pleno. Entonces, da la impresión que eso no se puede hacer. Tú no puedes o sea, no puedes pensar que los conocimientos son todo, pero tampoco se pueden inconsiderar. Entonces hay un punto donde es difícil establecer lo moral. Y de tal modo que, pero como este es un lenguaje moral, el único que conocían y que además es muy profundo, puede uno, ocupándolo, caer en juzgar como un acto moral lo que no se sabe quizás, de tal modo de ser como un jactancioso, un poco por herencia y un poco también por libertad, que no se puede negar. Sí, no, sí, por eso yo hice la advertencia de que respecto de otro, la verdad es que no hay nada que decir. O sea, puede ser el tipo más jactancioso del mundo y quizás estamos ante el tipo más humilde del mundo. No tengo idea. Y lo que podemos hacer es ocupar estas categorías para tratar de ver, porque en el fondo tiene algo de formal. No es lo material del acto, es lo formal del acto. Entonces, bueno, eso verlo en ti. Y también te va a costar, porque hay defensa de los defectos. O sea, esto está operando también en el momento de hacer un examen de conciencia. Defecto, o sea, opera también. Entonces, la mayor claridad la podrías tener respecto de ti y de nadie más. A menos que Dios te lo muestre, como se lo mostraba el Padre Pío, y decía, oiga, cuénteme su pecado. O sea, en la terapia es que... No, es más complicado la terapia, porque pero tú ves que tiene una inclinación. O sea, si el paciente te viene y te ve, tú dices, mira, esta persona, tu defecto predominante lo tira hacia allá. Claro. Y
Es decir, que jactancioso formalmente que- es un vanidoso, pero que tiene una tendencia, que tiene una tendencia a la ira, o que tiene una tendencia a la interperancia. Eso se ve, no está juzgando el acto, ninguno de los actos, pero ver la tendencia, por cómo se configura su vida, hacia dónde tiende su vida. Entonces tú puedes hacer una descripción material de lo que tú ves sin hacer un juicio formal. Pero lo material también te indica hacia dónde puede tender una persona. Eso te orienta. No estás juzgando a la persona, pero todo lo que te da te muestra algo que tú dirías, mira, parece que la persona es envidiosa, o sea, tiende a la envidia. Ya, no siento que está siendo envidiosa, no, pero sé que la envidia es su problema, o sea, tiene una tristeza porque sufre constantemente por los bienes que la abocan y tiene tristeza de su propio bien y tú dices, ¿qué hay ahí? ¿Es culpable o no es culpable? Otro tema. Yo veo el problema y cómo con las herramientas que hay le puedo ayudar a ilustrarla para que lo vea y ver qué se puede hacer distinto. ¿Qué cosas podría ser responsabilidad de ella? ¿Qué cosas es culpa de su mamá, que le dijo que era una inepta? ¿Y qué cosas no sé qué? Vaya integrando y viva su vida y vaya moviendo. Y si está muy deprimida, chuta, quizás necesita un remedio, vaya donde el doctor no sé cuánto. Pero no hay juicio, digamos, no hay juicio. Pero sí te da No, pero una posibilidades. tendencia es una tendencia psicológica, primariamente, y no primariamente moral, aunque no las puedes disociar y aunque quizás el tipo puede terminar muy mal, sino... Entonces, como una tendencia a la jactancia sería algo así como una tendencia, o sea, perdón, una tendencia no del espíritu, que tampoco no sería, o sea, que tampoco puede negarse el concurso del espíritu. ¿Sí? Entonces, es como claro, es un defecto. En un punto Santo Tomás habla de pecado como defecto. Entonces, Es que de ahí viene la palabra, sí. De ahí claro, viene el defecto. la cojera es defecto. Sí. Entonces, en el sentido de defecto, podría decirse en el sentido moral, y también en un sentido físico, que es como la cojera, y también en un sentido psicológico, muy difícil de discernir, como un defecto del animal humano, de la psicología, para ocupar. Pero pasa que el lenguaje es moral. Sí, bueno, sí, no, es que yo no vengo a hacer una exposición psicológica, o sea, no... Sí, no, que es el que tiene que ser, pero... Igual que Eugenio, me apliqué todo esto a mí mismo, pero no voy a hablar de mí. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, pero sí quería ir a la primera parte de la exposición porque en el fondo esta constatación que hace Carol Wojtyla de las condiciones actuales para todo esto, cuando hay como caldo de cultivo, la pregunta es ¿cómo se sale culturalmente de esto, socialmente de esto? Porque yo sé que... Yo sé, porque... No, sí, o sea, uno puede decir que aquí que intervenga Dios y se solucione esto. Pero uno dice, cualquier cosa, la educación hoy día está apuntada a formar curiosos, gente preocupada de su singularidad, jactanciosos. Entonces ahí la pregunta es, dejando de lado el factor, porque uno puede decir ya que intervenga Dios, porque uno sigue leyendo el Apocalipsis y ahí para allá va la cosa, pero también hay algo cultural y una responsabilidad cultural. Voy a ser breve, ya, mira. Yo creo que hay que entender que aquí hay una pelea de perro grande, ¿ya? Esto es otra cosa. Esto, si uno lo ve así, es la pelea del demonio contra Dios. Eso es lo que está. Y uno dice, ¿qué uno puede hacer uno? Bueno, su pelea. Dar su pelea. ¿Y cuál es nuestra pelea? Que Dios cambia las cosas con el sencillo concurso de las causas segundas, porque si no Dios está vencido. O sea, Dios vence no suprimiendo lo que él... O sea, Dios quiere que seamos causa de bien. Bueno, entonces dice, bueno, está la pelotera. ¿Qué puedo hacer yo como causa segundo en orden a ordenar las cosas hacia su fin último? Y en ese sentido se reconducen las cosas. Mi clase, mi programa, mi materia, mi trato con los estudiantes, mi vida en mi casa, mi trato con ustedes, cómo veo a mis hijos y estar en eso, tratando de vivir las cosas de... Esa es la pelea de uno. Irradiar hasta donde uno pueda, pero... Y si eso pasara con millones de corazones, bueno, la cultura va a ir cambiando, pero yo no al final tiene que ser así, o sea, así como vamos, la humanidad o volvemos atrás
o se va a desaparecer, pues si no queda otra. Si la naturaleza es la naturaleza es el don, es la base, es a partir de lo que nosotros somos. Nosotros somos algo a partir de algo dado. O volvemos a respetar lo dado, o estamos liquidados. Entonces, la naturaleza viene en auxilio o sea, es la naturaleza la que viene en auxilio. Porque es lo que somos. O sea, es una soberbia humana. Y por eso también es distinta a la angélica, no tiene vuelta, pero el humano en masa no es soberbio, es difícil. O sea, entonces va cayendo en una cuestión porque al final o se revierte o se acabó. Bueno, ojalá Dios no permita que se acabe, no creo. Y triunfa, y revierte. ¿Y cómo revierte? ¿Suprimiendo el orden intermedio? No, con el sencillo concurso de la causa segunda. Entonces yo también soy causa segunda. Entonces yo tengo que decir qué tengo que hacer yo. Y hacerme... Esta causa segunda es la que nos ha guiado a este derrotero. Sí, pues, no por eso, pero en conjunto, pero decir ya, bueno, yo, a ver, me pillé en esta cuestión. Me pillé. ¿Voy a seguir igual? No voy a seguir igual. Bueno, debería pedir perdón por esta cuestión. Debería tratar de no tender a eso. Dejar que otro hable hasta que termine de hablar. No venir yo con mi rollo. Y ahí uno... Y eso tiene mérito, eso engrandece el mundo y eso reconduce la historia. Dios se mete así. Entonces yo creo que hay una gran esperanza porque cada uno puede ser serio con su vida. Dios mediante y con la gracia de Dios y todo. Y eso es la maravilla de la vida cristiana, porque es la de la misericordia. Entonces ahí tenemos, el límite del mal es la misericordia. ¿Tú vas a entrar en eso o no? Eso es lo que uno puede decir. El mundo, ¿qué va a hacer el mundo entrar en eso? Pero en un mundo entras si entras tú como parte del mundo. Y ya, pues, y eso es tu pelea. La otra, yo no te digo, o sea, ¿qué? Miren, hay un salmo, ya voy a terminar con eso, pero hay un salmo que es buenísimo, en que dice, ¿quién te crees tú para temer a un hombre? Lo dice Isaías, dice, ¿quién te crees tú para temer a un hombre? Y no es como, ¿quién te crees tú en tu grandeza? O sea, no es por grandeza, es porque Dios arregla eso. Con el apoyo de Dios no hay que temer a nada. A nada. Entonces, si temes es porque te estás apoyando mucho en ti. Entonces, deja de temer, y para dejar de temer no es porque lo vas a arreglar, es porque tienes que apoyarte en algo que no eres tú. ¿Quién eres tú o quién te crees tú para temer a un hombre? Tú estás creyendo mucho, por eso tienes tanto miedo, entonces apóyate donde hay que apoyarse. Eso uno lo puede hacer, con la gracia de Dios. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, y eso irradiará en nuestro alrededor un olor distinto, no una humareda rancia de nada, algo que... sea algo grato de respirar. No sé, eso diría, ya estamos como en la hora. Gracias. Agradecemos entonces a Klaus. Esta profunda exposición nos va a quedar... ¿Perdón? Y esta soberbia exposición. Bueno, y que nos va a dejar meditando el fin de semana, sin duda. Entonces los dejamos invitados para el próximo viernes, en que Roberto Marconi nos va a hablar sobre una revalorización de la persona en relación a su cantidad. Vamos a ver qué quiere decir. Revalorización de la persona en relación a su cantidad. ¿Vamos a comer algo? Sí. ¿Vamos a comer algo? ¿Sí? ¿Allá, con Marconi? En el coloquio de Marconi por la cantidad. Bueno, de hecho nos tiene invitados. Bueno, ahí te cuento después. Ya, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Cuídense. Chao, Romy, que te veo. Gracias a todos. Cariño.